Hola, hola, recibe un cálido saludo de mi parte, quien te habla Miguel Caballero y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video, en este estreno. Antes de entrar en la temática te quiero, comentar varios puntos y el primero es que lo que vamos a ver a continuación es un fragmento de una capacitación virtual que hicimos el año pasado, 7 y 8 de abril, donde, estábamos en la etapa 5 o énfasis 5 del lenguaje DAX. ¿Cómo así? Pues resulta que nosotros a lo largo de esos años, tanto por las capacitaciones, consultorías, desarrollo de libros, cursos, etcétera, hemos encontrado que para conocer todos los secretos del lenguaje DAX y además tener tiempo de practicar, interiorizar, hacer preguntas, necesitamos pasar por 7 etapas. Estas 7 etapas nosotros las llamamos énfasis y además cada una está compuesta de 10 horas. Lo de este video es una extracción del énfasis número 5, un par de horitas. Y bueno, lo que vamos a hacer es compartirles esto porque es una temática muy importante, es una función demasiado importante y vamos a ver cómo ha cambiado eso al día de hoy. Comentarles que en el estreno, a pesar de ser una grabación, Fabián y yo vamos a estar todo el tiempo en la sesión de comentarios, respondiéndole preguntas, recibiendo retroalimentación, etcétera. Lo que necesiten, pues vamos a estar allí para que tengan eso presente. Por otra parte, comentarles que lo que es la ficha técnica de esta función, es decir, el mini libro que resume todo, sintaxis, ejemplos, observaciones, etcétera, ya la encuentran disponible, por lo tanto la pueden descargar en la descripción del video. Igualmente, ya está asignado lo que es la carta, es decir, el personaje para este juego, que en esta ocasión es un titán, por eso también la miniatura de este video, ¿no? ¿Qué más les cuento? Como vieron en la introducción del video, vamos a estar haciendo una semana completa de introducción al lenguaje DAX. Vamos a pasar 2 horas de lunes a viernes, del 11 al 15 de mayo, si no me equivoco, 2 horitas diarias estudiando desde cero hasta un nivel un poquito fuerte en DAX, de manera certera, respondiendo preguntas, etcétera, porque lo vamos a hacer en directo. Lo único que debes hacer es inscribirte. Aquí abajo vas a encontrar el enlace, te inscribes y así vas a recibir toda la información. Igualmente, comentarles que esa va a ser una transmisión en directo y la grabación no va a estar disponible. Es gratis, pero no va a estar disponible la grabación, solamente en directo, entonces esa es como la recomendación. Creo que no se me escapa nada de los puntos que les quería comentar. Vamos con el video, recuerden que estamos allí en los comentarios para ayudarles con lo que podamos. Saludos amigos de Excel Freeblog y bienvenidos a nuestra Masterclass de Summarize. El día de hoy les estaremos compartiendo cómo trabaja esta función tan utilizada del lenguaje DAX. Ahora bien, para entender en realidad qué es lo que hace, es imprescindible que conozcas qué es Data Lineage, transición de contextos, y adicional a ello, tablas expandidas. Si por alguna razón no dominas ninguno de estos temas o solo uno de ellos, no te vayas. Verás cómo trabaja la función Summarize con el motor DAX y asimismo establecerás una diferencia entre las funciones del lenguaje DAX y las funciones de Excel. Así que bienvenido y que aproveches esta masterclass. Y vamos a ver una de las funciones, una función muy importante en DAX. Vamos a ver sus detalles y vamos a ver algunas conclusiones finales acerca de esta función. Recuerden que vamos a tener 3 funciones que nos van a permitir hacer resúmenes de tablas: Summarize, Summarize Columns y Group By. Vamos a arrancar con la función Summarize. ¿Qué hace la función Summarize? Una instrucción inicial. Genera una tabla de resumen dado un conjunto de campos para agrupar. En otras palabras, podemos indicarle un solo campo para devolver la lista de elementos únicos, podemos indicarle varios campos para devolver las combinaciones únicas, etc. Esos son los campos para agrupar. Eso es lo primero que nos hace la función Summarize. Y como nos dice la descripción, Summarize tiene 2 grandes operaciones. La primera operación consiste en crear grupos a partir de esos campos que les acabo de mencionar. Vamos a llamar a esos campos, a esos argumentos, parámetros de grupo. Y la segunda operación consiste en crear columnas nuevas que respetan las restricciones de los grupos para crear cálculos de resumen. En otras palabras, como add columns, que va añadiendo columnas extendidas adicionales. Esa es nuestra segunda operación, la de generación. Y vamos a llamar a este
a esta dupla de nombre de mi columna nueva con la expresión parámetros de nuevas columnas. Bien, aquí está resaltada una nota, eso ya lo vamos a entender un poco más al final. Además, y vean esto, la función summarize viene equipada con un conjunto de modificadores, algo así como cálculo, ¿sí? Con keep filters, con null, etc. Viene equipada con un conjunto de modificadores para poder añadir totales y subtotales a esa tabla de resumen. Estos modificadores son las funciones rollup, rollupGroup e isSubTotal. Ya las vamos a entender en un momento. Entonces aquí ustedes comienzan a ver un poco más la potencia de la función summarize porque va a estar involucrada, bueno, entre comillas, y ahorita vamos a entender eso un poco más, en las consultas que siempre nos va a crear Power BI mediante DAX para materializar tanto las matrices y gráficos en Power BI. Porque mediante Summarize y sus modificadores podemos agregar ese elemento adicional. Nos faltaba con Add Columns, que es los totales y subtotales. Esto es supremamente importante. Ojo, la función Summarize también es una función de iteración. Ya vamos a ver esos detalles en un momento. Perfecto, ya conocemos lo que hace Summarize, que es prácticamente como add columns, digamos, como values y add columns, con la posibilidad de estos totales y subtotales. Pasemos a ver su sintaxis. Sintaxis completa. Entonces, la función Summarize, en primer lugar, debemos indicarle en el primer parámetro cuál es esa tabla donde están los campos que queremos agrupar, ¿sí? Para generar la lista de elementos únicos o la lista de combinaciones únicas existentes de un conjunto de parámetros. Bien, entonces esa es la tabla que le indicamos. Después de eso, a partir de ese parámetro, le vamos a indicar, vean, columna agrupar 1, columna agrupar 2, columna agrupar 3, etcétera, etcétera. Podemos indicar las que necesitemos. Si necesitamos 5, las indicamos, no importa. ¿Lo ven? Y si queremos añadir totales o subtotales, lo que vamos a hacer es indicar esas columnas de grupo que queremos con totales y subtotales encerrados en la función rollup. Bien, pero ya ahorita lo vamos a ver. Luego de que ya indicamos todo eso, vamos a indicar parejas de parámetros que va a ser nombre, ¿sí? Como texto, entre comillas dobles al estilo de add columns, y la expresión a ejecutar. Y esto nos agrega una nueva columna, una columna extendida. Y así podemos ir agregando cuántas columnas necesitemos. Vean que esto van por parejas, por duplas de parámetros, nombre y expresión. ¿Perfecto? Y vamos a poder utilizar también lo que es isSubTotal, ya lo vamos a ver en la parte final. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos por un lado los parámetros del grupo que nos hacen la agrupación, ¿sí? Elementos únicos o combinación de elementos únicos existentes. Esa es la operación número 1 que tenemos con Summarize. Y tenemos, por otro lado, los parámetros de nuevas columnas o la operación de generación que nos va a añadir esas columnas extendidas, que es este segundo grupo que hemos encerrado. Entonces, a toda esta sintaxis que puede ser un poco confusa tal vez al principio con tantos paréntesis y cosas que tenemos allí, podemos en realidad agrupar de la siguiente manera. En Summarize lo que hacemos es, le indicamos una tabla y luego le indicamos parámetros de grupo y luego indicamos los parámetros de nuevas columnas. Esta es la sintaxis agrupada. Eso es lo que hace Summarize. Recuerden que estos de aquí vienen en parejas, ¿no? Nombre de mi columna y la expresión a ejecutar en esa base, fila a fila. Empecemos por la operación número 1, la agrupación. Bien, porque como ustedes ven prácticamente todo es opcional en Summarize. Entonces la operación número 1 que consiste en agrupar, lo que va a hacer es escanear todo. Bueno, vamos a verlo gráficamente que va a ser mucho más claro. Vean la tabla que tenemos aquí. Es una tabla de registro de ventas de unos productos. Si en este caso corresponde a una librería, ¿cierto? Esos datos ustedes los tienen en el Dropbox, que es el Books Store. Entonces, aquí tenemos, bien sea se venden libros o se venden audiolibros, tenemos el nombre de nuestro producto vendido, las unidades vendidas, el precio unitario y el total ganado. Perfecto, esa es nuestra tablita. Aquí está representada de manera material. Ahora, vamos a ejecutar la siguiente expresión.
summarize, primer argumento, ventas, y punto y coma le decimos, vamos a agrupar por ventas categoría. Ventas categoría. Para ello, lo que hace summarize es que va a escanear toda la tabla de la columna involucrada, ¿sí? Para así generar e ir buscando, ir detectando, explorando cuáles son los elementos únicos en esa tabla para esta columna. Bien, entonces vean lo que hace. Entonces viene y comienza a hacer un escaneo, va revisando y al final devuelve la lista de elementos únicos para ese campo. En este caso, categoría solamente tiene audiolibro y tiene libro. Y vean que aquí, como podemos ver, solamente nos materializó esta parte de la tabla y además vean que nos heredó el data lineage. Perfecto, sencillo. Pero ojo con ese proceso de escaneo, ¿no? Él va revisando. Digamos que sería algo así parecido a una iteración, pero solamente es para revisar y poder devolver el resultado. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Los parámetros de grupo, es decir, las combinaciones que podemos mostrar en la tabla final, o pueden ser de varios campos. Entonces vean aquí, estamos diciendo ventas, que es la tabla donde pues vamos a revisar. Decimos ventas categoría por un lado, que es esta columna, y ventas productos, que es esta otra columna. Entonces va a generar la lista de elementos de las combinaciones únicas existentes de estos dos campos, ¿sí? Sabemos entonces que lo que hace summarize es escanear toda la tabla para revisar y poder retornar esas combinaciones únicas existentes. Entonces vean que, por ejemplo, aquí me apareció audiolibro con el producto de Way of Skin, ¿sí? Audiolibro con otro producto de Name of the Wind, etcétera, etcétera. Y así nos materializó la tabla. Teniendo en cuenta de manera visual que nos ha heredado el data lineage por este lado, vean que aquí me heredó el 1 y por este lado me heredó el número 2. Eso es lo que hace la agrupación, es algo muy sencillo, muy intuitivo. Una gran utilidad de la función summarize para estos parámetros de grupo es la bondad de poder agrupar elementos de campos de múltiples tablas, ¿sí? Aquí nosotros solo utilizamos esta tablita ventas, pero si queremos agrupar con otras tablas, lo podemos hacer perfectamente. ¿Cuál es la condición? Que la tabla que indiquemos en el primer parámetro sea nuestra tabla de hechos, nuestra tabla transaccional, ¿sí? Por ejemplo, en este caso puede ser la tabla pedidos. Y si queremos utilizar campos de otras tablas, debemos pues llamar a campos que estén en el lado de los unos respecto a lo que es esta tabla transaccional. Ejemplo concreto, si indicamos acá la tabla pedidos, aquí podríamos utilizar la tabla SKU productos, bueno, campos de la tabla SKU productos, porque está en el lado de los unos respecto a la relación que tiene con la tabla pedidos. Y así con todas las demás. Ese es nuestro requisito. No es que podemos utilizar indiscriminadamente tablas de cualquier que estén por ahí en el modelo. No, es que deben estar relacionadas de manera uno a muchos con nuestra tabla que indicamos en el primer parámetro. Perfecto. Eso es, dicho con otras palabras, esta debe ser una tabla transaccional y aquí podemos utilizar campos de tablas de búsquedas que estén relacionadas con esta primera tabla. Vean ustedes, tenemos la misma tabla ventas, la misma, tal cual, la que acabamos de utilizar, con categoría, con producto, etcétera, pero ahora estamos visualizando acá otra tabla, ¿sí? Que es una tabla de búsqueda que está relacionada con esta tabla de aquí de manera uno a muchos. Perfecto. Acá simplemente, ven que aquí tenemos el detalle de los productos, ¿no? De que vendimos. Ah, si vendimos este libro, si vendimos este otro, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos esta tabla género que nos indica, ah, este libro es un libro de este género, de este subgénero, este otro, Entonces, como ustedes pueden ver, esta columna producto, pues contiene nuestra cable primaria, que es la que no se repite. Por eso la llavecita amarilla para nuestra representación gráfica. Y acá vemos que está relacionada con producto, que es nuestra clave externa, ¿cierto? Aquí en esta representación. Perfecto, entonces, si nosotros queremos
crear grupos con otras tablas, claro que lo podemos hacer, pero entonces debemos utilizar esta tabla en el primer parámetro de Sumarize, que es la tabla ventas. Vean que aquí lo puse, ventas, y yo le quiero decir, bueno, quiero agrupar por ventas categoría, que en este caso sería esta columna, y con género, pero vea que género en efecto está en el lado de los unos, ¿cierto? Género, subgénero, entonces quiero agrupar por el subgénero. Ya hemos distinguido cuáles son los campos que podemos utilizar. Ok, tenemos dos tablas, necesitamos hacer el grupo, hacerlo, bueno, las combinaciones, los grupos, pero aquí hay algo raro, si ustedes lo piensan, porque nosotros hemos venido hablando de un proceso de escaneo, ¿cierto? Y aquí, pues uno diría, entonces, ¿cómo va a funcionar ese proceso de escaneo con tablas relacionadas? Con una tabla única era muy sencillo porque, pues, era una sola tabla y va mirando y revisando. Pero ¿cómo va a ser esta revisión, este escaneo con múltiples tablas? Primero va aquí, luego mira la otra, pero ¿cómo tiene en cuenta las dos? Tenemos esa pregunta. Pues, para entender eso, debemos adelantarnos un poquito y hablar brevemente de tablas expandidas. Este tema lo vamos a profundizar en el último énfasis, pero aquí necesitamos un poco acerca de este concepto. Que de hecho, en su fase inicial es muy sencillo. Una tabla expandida simplemente va a contener columnas adicionales. En este caso vamos a analizar solamente la tabla expandida de ventas. ¿Por qué la de ventas? Porque es la que estamos utilizando en el primer parámetro, que es donde se haría el escaneo. Entonces, la tabla expandida de ventas correspondería a todas las columnas que estén relacionadas con esta tabla, ¿cierto? En el lado de los unos. Para este caso, la tabla género. Quiere decir que la tabla expandida de ventas contendría una columna con producto, porque la tiene la tabla de género, otra columna que sería el género, porque está también en esta tabla, y otra última columna que sería subgénero, que está aquí. Ella contendría esas tres columnas adicionales. ¿Y cómo vas a ver cuál es la columna, bueno, cuáles son los elementos en cada uno de los registros? Pues va a ser muy sencillo, porque si ustedes observan en esta tabla de ventas, si nosotros nos posicionamos, digamos, en este registro, aquí, para extraer bueno, no lo hagamos con esta primera columna, sino con género, por ejemplo, para poner el género, nosotros de hecho podríamos hacer como una especie de buscar B. Decir, buscar B, este valor de producto, ¿cierto? Porque es mediante las dos columnas que están relacionadas, buscar, ¿cierto? Punto y coma, devuélvame, en este caso la posición 2, que es el género, devuélvamelo aquí. Entonces aquí, si nosotros vemos The Way of King, que está aquí, el género correspondería acá a fantasy. Bien, entonces sería, ustedes pueden ver esas columnas como columnas adicionales que se crearon con un buscar B o un buscar H si estamos en la onda más moderna, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esas serían nuestras columnas adicionales, nuestras columnas expandidas en el espectro expandido de la tabla ventas. Como les digo, por favor visualícenlo como que simplemente crearon tres buscar B rápidamente y rellenaron y ahí quedaron nuestras tablas. Ya entendiendo lo de tabla expandida, ¿cierto? Nosotros esta parte no la vemos. Nosotros esta parte no la vemos. Por eso se las pusimos acá con ese fondo gris. Claro, ya teniendo en cuenta eso, claro, ¿dónde va a ser el escaneo? Siempre va a ser el escaneo Sumarize en esta tabla, ventas. Pero en este caso está haciendo el escaneo en la tabla expandida. Por lo tanto, allí comienza. Y claro, en expandido tenemos ventas categoría, que es la primera columna. Y género, subgénero también está en ventas, pero está acá en el espectro expandido, que es esta columna de aquí. Claro, ahí ya puede ir haciendo el escaneo e ir buscando las combinaciones existentes en esta tabla. Entonces vamos a verlo aquí, cómo va escaneando, va ejecutando y nos devuelve la tabla. Vean que ahí nos devolvió categoría audiolibro con High Fantasy, libro con High Fantasy, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vean que me materializó la tabla de tablas diferentes e incluso a pesar de que son columnas de tablas diferentes, también nos ha heredado la posición de la columna que es el data lineage. Perfecto. Así funciona esta partecita.
Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el escaneo de grupos, pero únicamente para género producto. Bien, llamamos a ventas, género producto, que está acá en el lado de los unos, funciona perfectamente. Sabemos que pues que en este caso opera en la tabla expandida, hace el escaneo y nos devolvió los distintos productos. Claro, vean que nosotros observamos aquí en género producto, dice The Way of King, The Name of the Wind, bueno, diferentes productos. Pero si nosotros observamos esta tabla original de género, vamos a ver que hay un producto adicional que no aparece en la tabla final. ¿Por qué? Porque es que aquí en estas ventas nunca se vendió este producto, entonces no aparece aquí. Y como Summarize hace el escaneo en la expandida, pues claro, como nunca lo va a encontrar, pues devuelve los que estuvieron alguna venta, por lo menos una. Eso es lo que devuelve Summarize. Bien, esto hace una diferencia con Summarize Columns y además, pues que este comportamiento, pues lo hace muy potente porque vamos a poder utilizar en medida. Bien, pero tengan en cuenta eso, que él nos devuelve lo que existe, ¿no? Lo que existe, que es lo que ustedes pueden ver. Pueden ver aquí, que pueden ver en la nota, es algo así como all, ¿no? Que all, bueno, bien, si bien ignora el contexto, igual devuelve las combinaciones existentes. De hecho, all también, cuando lo utilizamos con campos diferentes, también lo que hace es un proceso de escaneo, que es como lo que estamos visualizando aquí. Ya vamos conociendo diferentes puntos de la función Summarize. Y otro punto adicional es que en Summarize tenemos un modificador llamado rollup, ¿sí? Que nos permite calcular nuevas filas correspondientes a los subtotales. Vamos a ir al grano. Vean aquí, esta ya la conocemos, vamos a agrupar por ventas, categoría de ventas, productos, sucede un proceso de escaneo y me devuelve lo que es esa tabla materializada con las combinaciones únicas existentes, con el data lineage heredado. Ahora, si yo quiero mostrar totales, digamos para aquí, ¿cierto? En este caso, los veríamos acá en esta partecita que aparecen por aquí y por aquí. Entonces, nosotros podemos indicarle cuál de esas columnas queremos que aparezca en esa fila adicional para ver ese subtotal. Entonces, si queremos ver subtotal a nivel de producto, ¿sí? Con lo cual quedaría segmentado aquí en libro, en audiolibro y libro, pues lo que vamos a hacer es coger este campo ventas producto, que es el que queremos añadirle ese subtotal, y encerrarlo en este modificador llamado roll up. Cuando le decimos eso, vean que ahí me lo segmentó. Me lo segmentó. Como que miró las otras columnas y debe quedar esa fila en blanco, esa casilla en blanco, de acuerdo a los otros campos, ¿sí? Porque queremos ver ese subtotal a ese nivel de producto. Perfecto, véanlo aquí. Ahí quedaron. Eso es lo que hace Rollup. Ya ahorita lo podemos ver directamente en el Data Studio, pero quiero que lo vayan visualizando allí. Sí, entonces vean que con esto nos estamos dando cuenta cuál o cuáles funciones podríamos utilizar, o bueno, utilizadas internamente para hacer las consultas. Rollup podemos encerrarlo en varios campos. Vean que aquí lo voy a encerrar tanto en categoría como en ventas productos. ¿Lo ven? Un solo rollup, abro paréntesis y cierro paréntesis. Claro, aquí nos mostraría ya una fila adicional correspondiente a esta partición para la categoría, que sería otra cosa, no sería otra cosa que el total general. Tenemos un total a nivel de producto, ¿cierto? Que fue lo que hicimos hace un momento, pero como le pusimos rollup a categoría, claro, ya esta es la columna que agrupa más cosas, la última. Entonces aquí ya le estamos diciendo, muéstranos el total general. Por eso ustedes ven la fila en blanco acá. Por eso la estamos visualizando allí. Aparte de eso, bueno, aquí está la nota de lo que les acabo de comentar. Aparte de eso, tenemos un modificador que se llama Rollup Group. Rollup Group hace exactamente lo mismo que Rollup. ¿Sí? Solo que Rollup Group la podemos utilizar también en Summarize Columns, mientras que Rollup solamente la vamos a poder utilizar acá en la función Summarize. Además, vean una cosa, otra utilidad adicional, es que si yo solamente quiero mostrar el total general y no mostrar un subtotal, ¿sí?
lo que podemos hacer es incluir dentro del rollup un rollup group, porque el rollup group lo que hace es agruparme diferentes subtotales, ¿sí? Y vean lo que estoy haciendo aquí. Puse el rollup group para estos dos campos y luego un rollup más externo. Y esto lo que hace simplemente es mostrarnos el total general. Mejor dicho, para que no se compliquen, si lo que ustedes quieren hacer es solamente mostrar el total general, encierran todos los campos en el rollup group y todo eso por fuera lo ponen en un rollup normal. Y listo, así muestran el total general y no van a visualizar subtotales. Si quieren visualizar subtotales, utilicen cualquiera de los dos, el rollup o el rollup group. Hasta ahora hemos hablado de la operación número 1. Vamos a dejar acá un resumen de la operación número 1 de Summarize. Summarize crea grupos a partir de un conjunto de campos dictados por los parámetros de grupo. Para ello, escanea, que fue el proceso en azulito que vimos, las columnas involucradas, para así generar las combinaciones únicas válidas, lo que serían los grupos, y ser visualizados en la tabla de resumen. Esta es nuestra operación número 1 de Summarize. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la función Summarize, para poder crear esto, realiza un proceso de escaneo, que consiste en explorar todas las tablas y sus campos. Este proceso de escaneo pueden verlo ustedes algo como similar al proceso iterativo de las funciones de iteración, pero pues la diferencia es que en la función de iteración tenemos acceso a las filas, mientras que en el proceso de escaneo simplemente es algo interno para poder generar un resultado final. También podemos concluir que la función Summarize realiza el proceso de escaneo en la tabla expandida del primer parámetro. Ojo con eso, en la tabla expandida. Y esto es lo que permite trabajar con campos de múltiples tablas relacionadas, siempre y cuando estén en el lado de los unos de esta tabla del primer parámetro, que es donde se realiza el escaneo. Y es que cada vez que nosotros llamemos a una tabla en el modelo de datos, sea en cualquier función, sea en cualquier tabla calculada, sea en una consulta, donde sea, siempre que llamemos una tabla, siempre estamos, en realidad, estamos llamando a la tabla expandida. Siempre estamos llamando a la tabla expandida. Bien, ya hablaremos más de eso en el siguiente énfasis, pero para que vayan tomando nota. Otra consideración, que la función Summarize retorna las combinaciones existentes, ¿sí? No retornas cosas que no existan. Esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos una lista de productos en una tabla de búsqueda y no se vendieron, pues Summarize no las va a mostrar. Perfecto, eso es lo que nos quiere decir. Otra cosa es que, como les mencioné a un principio, el número de parámetros que mediante los cuales podemos crear grupos es indeterminado. Aquí hicimos el ejemplo con 1 y 2 campos, pero si queremos agrupar 3, 4, 5, 6, no importa, no pasa nada. Summarize los detecta él solito, ¿sí? Porque el siguiente campo que, bueno, ya les hablo de eso un momento que de pronto los puedo confundir. Por el momento, quédense con eso. Podemos agrupar con el número de campos que necesitamos. También vimos y aclaramos que en la tabla de resumen es posible utilizar los modificadores como rollup y rollup group. Rollup para crear subtotales, rollup group también para crear subtotales, ¿sí? O crear subtotales de grupos. Y además podemos utilizar la combinación de ellos dos para únicamente visualizar el gran total. Bien, que fue la búsqueda que comenzamos a hacer cuando vimos que algo nos faltaba en la consulta que hace Power BI. También tengan en cuenta que los campos que utilizamos en los parámetros de grupos para ser visualizados en la tabla final heredan el data lineage. Eso quiere decir que vamos a poder utilizar como filtros en funciones como calculate y calculate table sin necesidad de utilizar la función treatApps, porque ya viene con una etiqueta existente del modelo de datos. Y por última consideración, esta primera operación de agrupación de Summarize es conveniente, no tiene ningún peligro y sigue los mismos lineamientos de otras funciones en el lenguaje DAX. Específicamente, esa operación de escaneo
también las realizan las funciones como all except, entre ellas, ¿sí? Entonces vean que en términos de rendimiento de optimización podríamos entrever que como que van siguiendo un mismo lineamiento. Entonces esta operación es segura, es fácil. Y ahora sí voy a abrir por acá mi Dask Studio. Y nos vamos a conectar a este modelo que se encuentra ahí abierto. Power BI, Bookstore, conectar. Perfecto. Les voy a mostrar acá brevemente para que ustedes vean que tenemos. Es lo mismo, acá tenemos la tabla ventas, que es exactamente la misma que estábamos mostrando, bueno, en las diapositivas, véanla aquí. Tenemos esta tabla de género, que vean que aquí están, que los distintos productos, que el género y el subgénero, eso es. Por aquí hay otra tablita saga, pero esa no la vamos a utilizar. De momento no están relacionadas, perfecto, vamos a dejarlas así por ahora. Y por aquí, bueno, ya lo conecté al Dask Studio, entonces nosotros podríamos decir, evaluate, podríamos decir summarize, podríamos decir acá ventas, categoría, ¿cierto? Y podríamos visualizar esto, ejecutar y vean que nos puso audiolibro y libro. Si queremos lo que dijimos hace un momento, que con varios ventas, podemos poner ventas y podemos acá poner producto, ventas. Vean que es muy sencillo de utilizar. Eso, perfecto. Ejecutar y vean que aquí me arrojó lo que son las combinaciones únicas, ¿no? Recordemos que pues también podemos utilizar rollup. Entonces, aquí ya podemos ver, ahora sí ya podemos emular esa parte de los totales y subtotales que nos estaba faltando de la consulta de Power BI, que fue lo que vimos hace un rato con el Add Columns. Bueno, en este caso me las agregó al final, si ven las filas en blanco, pero es más por ordenación, con lo cual pues aquí uno podríamos decirle, ok, order by, ventas, categoría, y vamos a ordenar también por ventas, producto. Perfecto, vamos a dejar esto acá así. Y voy a ejecutar y véanlo aquí. Pueden ver, acá el total general me quedó en la parte final, se ve en blanco porque pues no hemos creado ningún cálculo, pero este correspondería en subtotal, vean que aquí caería nuestro espacio en blanco para otro subtotal. Bien, veanlo, lo hicimos con el rollup, lo hicimos con summarize. Continuemos, ya sabemos estas consideraciones, pasemos ahora a la segunda operación, la operación de generación. ¿Cómo así? Aquí es donde vamos a agregar columnas adicionales al estilo de add columns para precisamente mostrar otro resumen de datos. Operación 2, allí hay una descripción, no lo vamos a mirar todavía, y vamos a tomar lo siguiente. Este ya lo conocemos, vamos a agrupar por categoría de productos. Lo primero que sucede es nuestro proceso de escaneo para materializar las existentes. Vean que aquí en este punto no estamos haciendo la correlación. ¿Sí? Solamente estamos utilizando ventas para que sea un poco más fácil ahorita al principio. Ya ahorita la miramos con relación. Ya tenemos ahí las categorías, pero ahora nosotros queremos mostrar, por ejemplo, el ingreso total pues para esas combinaciones. Entonces, así como con add columns, lo que podemos hacer es punto y coma, indicamos el nombre de la nueva columna, punto y coma, la expresión, ¿cierto? Entonces, veanlo allí. Punto y coma, nuestra nueva columna se va a llamar ING actual, punto y coma, y va a realizar la suma de acá en ventas del total para pues visualizar ese ingreso, ¿cierto? Entonces allí se materializaría una nueva columna, que es esta que estamos viendo aquí, pero además ustedes van a observar algo, si son detallistas observaron algo, y es que esta nueva columna llegó con un data lineage nuevo, un data lineage diferente, con lo cual esto de aquí no va a poder filtrar ninguna tabla en el modelo, porque pues no tiene esa capacidad de identificar. Entonces ustedes van a poder comenzar a ver algo aquí inmediatamente, y es que los parámetros de grupo heredan data lineage, mientras que en la operación de generación no hereda data lineage, que es lo mismo que pasa con add columns. Perfecto. Si nosotros imaginamos como el funcionamiento de Summarize, y si sabemos que la función Summarize es un iterador,
nosotros diremos, ok, genera un contexto de fila para esta tabla final, así como add columns, ¿cierto? Genera un contexto de fila. Y para ese contexto de fila, ¿cierto? Pues también habría una copia del contexto de filtro, como add columns también. Pero ¿por qué como add columns? Recuerde que en add columns lo que es esta partecita la encerrábamos en un cálculo y ese cálculo es el que genera la copia. Pero aquí estamos asumiendo, ok, Summarize lo hace él mismo, él generó esa copia. Si nosotros entendemos nuestra operación de transición de contextos, sabríamos que se invalida ese contexto, ¿cierto? Pero se agregan como nuevos filtros cada una de las columnas y sus valores en la iteración actual a ese contexto de filtro copiado. Y esto filtraría a las diversas columnas que existen en este caso de lo que estamos analizando. Entonces vean que audiolibro me filtró acá, ¿cierto? Y me dejó solamente visible esta parte. Y producto, pues me dejaría visible únicamente en la tabla original, ¿sí? Que es donde estamos haciendo los grupos, correspondiente a audiolibro y libro, audiolibro, perdón. Y obviamente quedó filtrado una única fila que es equivalente al contexto de fila que acabamos de invalidar por esta operación de transición de contextos. Aquí lo que les estoy haciendo es, vean que es como la misma explicación de add columns con calculate, ¿sí? Que es lo que esperaríamos que nos realice Summarize. Con lo cual, vean ustedes que lo que sería la expresión sum ventas total, ¿sí? Sum ventas total ya hace la suma de estos dos valores, que sería el 150. Claro, para audiolibro, este producto de Way of King, el total de ingresos ganados fueron $150. Como ustedes pueden observar en este punto, aquí no hicimos un cálculo, ¿sí? Porque la función sumará es por ella misma, por sus propios recursos, creó esta copia del contexto de filtro. Digámoslo de esta manera, es como Summarize crea su propio contexto de filtro, ¿sí? Copiado de un contexto previo, en este caso es un contexto vacío, porque no estamos analizando una medida, sino una consulta seca. Ella misma creó eso. De hecho, yo voy a ir acá a Bookstore y lo voy a crear como una nueva tabla. Lo voy a crear como una nueva tabla. Acá, nueva tabla. ¿Cierto? Entonces vamos a llamar esto. Le voy a poner alternativa 1 Summarize, ya van a ver por qué. Y nosotros dijimos, ok, Summarize, ventas, ventas, categorías, ventas, producto, punto y coma, ING actual, lo voy a dejar solamente con la A. Y aquí solo pusimos un pedidos, perdón, ¿no? Ventas total. Cierro el zoom, cierro el summarize y podemos ejecutar. Y vean que en efecto funcionó y que no necesitamos un cálculo y aquí. A diferencia de la combinación con add columns, porque Summarize en efecto está creando su propio contexto de filtro. Por eso es que aquí nos da 150. Continuemos, continuemos. Ahora imaginemos que en la tablita de resumen que necesitamos es, en efecto, que tenga la categoría, que tenga la producto, que tenga un ingreso actual, pero ahora queremos mostrar aquí, en esta nueva columna, si estamos, por ejemplo, en audiolibro, el total de ventas, pero solamente para audiolibro. Si estamos en una fila de libro, que nos muestre el total de ingresos, pero solamente para esa categoría, que para este ejemplo sería solo libro. ¿Sí? ¿Para qué vamos a querer eso? Pues queremos hacer una participación a nivel de categoría. ¿Cómo podría ser esa expresión? Ven acá, yo les voy a aquí, necesitamos una nueva columna. Una nueva columna. Le decimos ingreso, categoría. Llamémoslo ingresos cat. Listo.
De hecho, les voy a mostrar acá un segundito para que ustedes me entiendan. Voy a ir acá un segundo al Excel. Vean que esta es nuestra tabla de venta, la misma. Vean, que es que de hecho la que pega en la positiva es esta. Y vean, aquí ya tenemos el ingreso actual que correspondería a audiolibro y el producto de Weight of Skin. Ahora, todas las categorías. Entonces nosotros queremos aquí que en la tabla de resumen con Summarize nos devuelva la suma. En este caso vean que aquí todo eso es audiolibro. Entonces sería la suma solo para audiolibro. Solo para audiolibro. Aquí, cierro paréntesis. Esto, deberíamos visualizar 1720. Deberíamos visualizar 1720 porque queremos es para el total de categoría, que en este caso corresponde a audiolibro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos crear esa expresión? Calculate, ¿sí? Arrancamos con un calculate. Calculate, el primer parámetro sería sum ventas total. Ventas total, punto y coma. ¿Y qué debemos hacer acá? Bueno, tengo como un montón de tooltips que no dejan ver. ¿Qué debemos hacer acá para visualizar ese total general? Bien, yo me voy a adelantar un poco para verlo aquí, en las diapositivas. Vean lo siguiente, por favor. Vean que según la lógica que nosotros seguimos, tenemos estos dos filtros que se han aplicado, uno de categoría, ¿cierto? Para esta columna categoría y otro de producto de Way of Kings, en este caso, que se aplicó también acá a esta tabla original. Ahora, si queremos el total a nivel de categoría, es decir, que se muestre todo este pedazo de tabla aquí, ¿cuál de estos dos filtros deberíamos remover? ¿El de categoría o el de producto? Producto, exactamente. Si nosotros quitamos el de producto, claro, la restricción de audiolibro queda. Y la de producto debería, claro, dice cualquiera de estos elementos queda visible. Y entonces quedaría hasta esta parte. Perfecto, entonces vamos a ir a Power BI. Y lo que nosotros esperamos es que nos devuelva 1720, que es la suma de toda esta parte. ¿Cierto? Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces le decimos sum, ventas total, y ahora debemos remover el filtro de producto. Eso lo podemos hacer con remove filters o con all, lo voy a decir con all. Le decimos ventas, quite, ¿a quién? A producto. Cierro el paréntesis del all y cierro el paréntesis del cálculo. Entonces esperamos que para esta primera fila nos devuelva 1720. Y vamos a ver qué sucede. Si observamos, en este caso, pues solo la primera fila nos damos cuenta que devolvió 250. Bastante extraño, ¿no? Arrojó algo bastante extraño. De hecho, si nosotros visualizamos acá, vamos a ver acá un momento, acá, un momento después, venga, aquí ya agregué ingresos, todas categorías, y puse nuestra expresión, calculate, sum ventas total, y remueva producto, ¿cierto? Este calculate interno generó una copia del contexto de filtro de Summarize, él creó su copia. Recordemos que Calculate siempre hace eso. Y creó esta copia, entonces vean que es exactamente lo mismo, solo que les quiero ilustrar esa copia siempre sucede. Y bueno, quedó exactamente filtrado de la misma manera. Es exactamente lo mismo. Ahora, este all ventas productos debería, como es un modificador en este caso de Calculate, llega con sus manos a remover, a quitar, extraer, sacar de allí ese filtro. Entonces, si nosotros lo quitamos, claro, deberíamos esperar que quedara de esta manera. ¿Sí? Que quedara de esta manera para que nos devuelva ese 1720. Entonces, sum va, vemos que hace la suma y devolvería 1720. Pero, entonces, ¿por qué el valor tan raro 250 que acabamos de ver en Power BI? ¿Por qué sumar está volviendo un valor tan extraño? Resulta que Summarize no sigue un comportamiento intuitivo
desde el punto de vista del funcionamiento del motor DAX o de lo que hemos venido desarrollando. ¿Sí? Él no sigue como las reglas clásicas de iteración normal, de transición de contextos, de propagación de filtros. No, digamos, Sumares es un poco más rebelde y tiene sus propias reglas, ¿sí? Crea su propio contexto de filtro y la manera de iterar y de hacer la transición de contexto es, de hecho, como dice aquí en la nota, contraintuitivo de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo del comportamiento normal de DAX. Por eso decimos que esta función es un peligro, porque para la extensión de columnas, digamos que debemos entrar en su propio mundo para poder crearlas de manera correcta. Y algo que nosotros creamos, que debería dar normalmente, comienza a arrojar valores extraños. Entonces, exploremos lo que realmente sucede con la función summarize. Aquí vemos que tenemos la misma expresión. Perfecto. Entonces, todo esto es lo mismo. Quiero que ustedes lo visualicen. Todo esto es lo mismo. Aquí tenemos el mismo cálculo y tenemos la misma función para remover el filtro, etc. Pero entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el algoritmo interno de la función summarize? Y es que va a ordenar la tabla, ¿cierto? Va a ordenar por los parámetros de grupo, de tal manera que quede ordenada, si lo quieren visualizar de alguna manera ascendente, que quede ordenado ascendente por categoría, porque está involucrado en los parámetros de grupo, y que también lo ordene por ventas productos, porque también está involucrado en este parámetro de grupo. Entonces, hace esa ordenación y si quieren, lo visualizan de manera ascendente. En este caso, pues nuestra ilustración ya viene ordenada, entonces, primer paso, check. Pasemos a nuestro paso número 2 dentro de esta operación. Y es que la función summarize genera un contexto de fila programable para la tabla final. Es decir, esta tabla que quedó materializada en la operación 1 genera un contexto de fila programable, como lo hicimos hace un momento. Hasta allí todo va normal. Pero aparte de eso, va a generar un contexto de fila de partición. Es decir, si nosotros en esta tabla final tenemos audiolibro y the way of kin, que son los parámetros de grupo en la tabla final, aquí va a crear, por eso tuvimos que ordenarla previamente, va a generar un contexto de fila para este grupo, audiolibro the way of kin. Ese es un contexto de fila de partición y que se va a crear, pero para la tabla original, para la tabla donde estamos, de donde extraemos los grupos, ¿sí? Entonces, véanlo aquí. Un contexto de fila programable en la tabla final y un contexto de fila de partición en la tabla original. Estos dos contextos de filas van a iterar de manera sincrónica, ¿sí? Entonces, luego pasan a la siguiente fila y al siguiente grupo. Vean que no necesariamente nuestro contexto de fila de partición va a contener una o dos filas, porque vean que en este grupo, pues hay correspondiente a audiolibro de Way y The Name of the Wind, en este caso el producto, vean que hay tres. Y así van a ir esas iteraciones de sincronía. Bien, volvamos a la primera, solo quería que visualizaran cómo iban a iterar. Perfecto. Generó esos dos contextos de fila. Generó en esta parte, genera contexto de fila programable para dar al final, genera un contexto de partición para ventas y crea una copia del contexto de filtro. ¿Ok? En este caso se lo representamos vacío porque estamos haciendo una consulta, pero si está involucrada una medida, pues trae los filtros que vengan dictados por la matriz o cualquier objeto visual en Power BI en este caso. Perfecto, entonces ese fue nuestro segundo paso. Ahora, ¿qué va a hacer? Para cada iteración de sincronía, la llamamos así porque van iterando en conjunto. ¿Qué va a hacer? El contexto de fila de partición, que es este, el cafecito, el de la izquierda, va a realizar una transición de contextos. Aunque no hay un cálculo, pero él lo va a hacer, porque estas son las propiedades de summarize. Va a crear una transición de contextos, agregando a este contexto de filtro todas las columnas, incluyendo aquellas, ojo con esto, que pertenece al umbral expandido. Ya ahorita vemos el ejemplo concreto.
va a agregar todas estas columnas y sus valores en la iteración actual, para este contexto de fila. Para este contexto de fila programable verdecito no realiza transición de contexto, él sigue existiendo de manera normal. Por lo tanto, este contexto de filtro de aquí no es invalidado, sigue existiendo. Con lo cual nosotros, para un cálculo en un momento determinado, podemos llamar estas columnas de parámetros de grupo y van a funcionar correctamente, porque este contexto de fila sigue existiendo. Ahora, si llamamos a secas, por ejemplo, unidades, debemos pues tener cuidado, porque si tienen más de un valor, ¿sí? Debemos pues utilizar alguna agregación para que se visualice aquí. Entonces, hagamos la transición de contextos. Sabemos que se invalida el contexto de fila, ¿cierto? Que era el café, ¿no? El verde no se toca. Y la iteración actual ahora está en todo este grupo, por eso nuestra representación de la flechita, ¿no? El contexto de fila deja de existir, pero la iteración sí que existe. Luego de eso, cuando nosotros hablamos de transición de contextos, decimos que la segunda operación consiste en añadir como filtros todas las columnas y sus valores en la iteración actual. Esto quiere decir que a esta caja, que es el contexto de filtro, se van a agregar todas estas columnas. Entonces vean lo que va a suceder. Veanlo allí. Se agregó categoría y su valor actual, que en este caso es solo uno, audiolibro. Se agregó producto también, que es solo un elemento que es de Way of King. En el caso de unidades, pues ya viene con 2 elementos, precio unitario con un elemento y total con 2 elementos. Perfecto. Y eso se va a aplicar nuevamente a esa tabla. ¿Sí? Es como un círculo allí, pero se va a aplicar. Por lo tanto, categoría o únicamente deja visible audiolibro, de Way of King únicamente deja visible ese producto, unidades, pues se comienzan a aplicar todos los filtros. Entonces, vean que todas las columnas de la tabla ventas quedaron con los valores, con los filtros aplicados. Todos tienen filtros activos. Claro, cuando nosotros pasamos a analizar nuestro Calculate, ¿cierto? Sabemos que ¿qué es lo primero que hace Calculate? Genera una copia del contexto de filtro. Eso quiere decir que se copia todo esto tal cual, ¿cierto? Veanlo ahí en el azulito y pues aplica los mismos filtros. Quedó todo exactamente igual, pero con una copia de ese contexto. Pero este azulito sí es por el Calculate. Luego de eso se ejecutan los parámetros de filtro. En este caso es un modificador que corresponde al All Ventas Productos. Veanlo aquí. El All Ventas Products le está diciendo, vaya y con sus manos retire el filtro de producto. Entonces, iría aquí, véanlo allí, lo va a coger y lo va a retirar, ¿cierto? Pero cuando lo quita, todos los demás quedaron activos. Quedó el filtro de categoría, el de unidades, el de precio unitario, el de total. Entonces, ustedes se fijan, hay un registro específico que cumple, que sea audiolibro, sí. Que la unidad sea 1 o 2, en efecto es 2. Que el precio unitario sea 50, en efecto es 50. Que el total sea 50 o 100, es 100. Vea que cumple, pero es un producto diferente. En este caso se llama, pues es este otro libro. Y si ustedes se fijan, entonces lo que está haciendo zoom es esto que quedó visible. El de los dos productos de Wayne of King más este que apareció adicional que cumple con todos los filtros restantes. Por eso es que aquí ustedes están visualizando 250. Por eso es que están visualizando 250. Porque Summarize es extremadamente específico con los filtros agregados al contexto. Yo se lo mostré en el Power BI. Que aquí en efecto da 250, ¿lo ven? 250. Y es por ese algoritmo único de Summarize, por ese funcionamiento único. Pero ojo, que la cosa no acaba allí. Bueno, vamos a pasar esto. Bueno, nuestra nota. Esta es la nota que ustedes, bueno, recuerden ese primer funcionamiento. ¿Y qué pasa? Summarize es brutalmente específico en la generación de filtros, con un comportamiento de iteración y transición de contexto completamente único.
que como ustedes pueden ver es contraintuitivo respecto a lo que venimos aprendiendo normal, porque lo que les digo es un algoritmo completamente único. Porque la función summarize es más extrema en lo específico que es de lo que puede parecer con la explicación hasta el momento. Puesto que si la tabla está relacionada, bueno, vamos a ver otro comportamiento. De hecho, vean lo que voy a hacer. Presten atención, mucha atención acá. Aquí ya entendimos de dónde salió este 250. No hay ningún problema. Vamos bien hasta ahí, ya entendimos el comportamiento que está pasando. 250, perfecto. Para ahora vean lo que va a suceder. Me voy a ir a la vista de relaciones, vean que ventas está solita y voy a relacionarla con la tabla género. Producto, lo arrastro al producto, se crea nuestra relación, quedaron las dos y volvemos a la vista de datos y vamos a visualizar lo que hicimos hace un momento. Y vean ustedes, ahora no dio 250, sino que dio 150, como para complicarnos un poco más la vida. Acaba de arrojar un valor diferente. Acaba de arrojar. Y en este caso, ni corresponde, ni al total ni a nivel de categoría, que era lo que queríamos, ni tampoco corresponde al comportamiento que acabamos de ver. De hecho, está arrojando exactamente lo mismo que es un ventas total. 150, 150, 400, 400, 400. ¿Por qué? ¿Alguien puede entrever cuál es el concepto que nos está faltando? Bueno, no se preocupen porque yo sé que esto no es evidente y vamos a ver qué está sucediendo en este caso. Vamos a ver qué está sucediendo en este caso. Muy bien. Ahora tenemos las dos tablas. Mucha atención. Tenemos las dos tablas. Y vean nuestra expresión. En este caso yo la puse acá en la parte de abajo. ¿Sí? Porque necesitamos todo el espacio de las diapositivas para poder ver todos los detalles. Pero veanla acá abajo. ¿Sí? Ven, vamos a agrupar ventas, obviamente. Vamos a buscarla por ventas, categoría, ventas, producto. Exactamente lo mismo. Tenemos todo exactamente igual. Es exactamente el mismo cálculo, con sum ventas total y con el mismo orden. Es lo mismo, ¿cierto? Solo que lo único que agregamos acá adicional fue esta relación con la tabla género. Ok. Para crear los grupos, que en este caso los dos son de ventas, ¿cierto? Pero como está relacionada, esta tabla ventas tiene otras columnas ocultas que pertenecen al espectro expandido de pues, la tabla expandida de ventas. ¿Por qué? Porque es que está relacionada con la tabla género. Por lo tanto, esta tabla realmente consiste de todas estas columnas. Las que vemos normales y las columnas que se han creado por medio de ese buscar B, entre comillas, para traer todos los datos de la tabla género. Bien, fue lo que hablamos hace un rato. Y aquí aparece la tabla, las columnas de la parte expandida de la tabla ventas. Recordando que yo les mencioné que la tabla, siempre que llamamos una tabla en DAX, no importa dónde la llamemos, siempre estamos haciendo referencia a su versión expandida. Ahorita, la tabla de ventas solamente contenía estas 5 columnas de categoría total porque no estaba relacionada con ninguna. Pero cuando lo relacionamos con género, aparecieron estas 3 porque ahí se añadieron estas adicionales. Eso es lo primero, claro. Aquí hace el escaneo en toda la tabla expandida y nos devuelve lo que sería eso. La tabla final, la que conocemos, aquí no hay nada raro. Se agregó la de ingresos actual, eso no hay ningún lío. Vamos a lo que necesitamos, a la de ingresos por categoría. El algoritmo interno en Sumaray nos dice que primero hace la ordenación de acuerdo a los parámetros del grupo. Aquí ya está ordenado, no hay lío. B, la función summarize genera un contexto de fila programable para la tabla final, que es esta, y genera un contexto de fila de partición por los grupos para la tabla original, que van a iterar de manera sincrónica, que fue lo que vimos hace un momento. Y aparte crea una copia del contexto de filtro. Entonces, todo eso apareció. Un contexto de fila para acá, un contexto de fila de partición para este lado y nuestra contexto de filtro copiado. Perfecto. B, para cada iteración de sincronía, ¿cierto? Que son estas dos, el contexto de fila partición, que es este de la izquierda de la tabla original, que es de donde extraemos los grupos, aplica una transición de contextos. Esto lo que quiere decir es que primero invalida
¿cierto? La iteración sí que existe, pero invalidó. Y luego va a añadir al contexto de filtro todas las columnas, incluyendo aquellas que están en el espectro expandido, y sus valores en la iteración de partición actual al contexto de filtro. Con lo cual vean todos los filtros que agregó. A nivel de audio libre, a nivel de productos, de unidades, todas las que vemos. Y aparte, este pedacito que no estamos viendo, pero que se creó por la tabla expandida, se agregaron también, ya que acá apareció producto, género, subgénero, etc. ¿Cierto? Ahora, si analizamos bueno, aquí se aplican, claro, aquí se aplican y quedó allí nuestra restricción. Pero vean que se agregó a todas las columnas, incluyendo las expandidas. Ahora sí, vean que abajo ya podemos analizar la expresión, que es el calculate, que es el calculate, ¿cierto? Claro, el calculate genera una copia, en este caso, pues, control C, control V. Aquí el azulito se aplicó lo mismo, todas es exactamente igual, ¿no? Solo que, pues, les ilustramos el proceso de copiado del contexto de cálculo. Bien, ahora, si nosotros miramos el OL, le estamos diciendo, remueva producto. Claro, él va con sus manos a remover producto. Se lo lleva, lo quita en efecto, pero es tan específico incluso con lo de la parte expandida que vean que aquí sí ya ni siquiera se cumple este adicional que era el de 250. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el otro filtro de producto que viene pero de la tabla expandida sí quedó. Solamente quitamos el de ventas, porque eso es lo que le estamos diciendo a All. Quite All ventas producto, que fue el que se llevó. Pero el que está en la parte expandida de género producto sí quedó. Y claro, eso queda acá. Por lo tanto, queda igualito. Por eso es que nos devuelve 150 cuando tenemos la relación y 250 cuando no tenemos la relación. En este caso, cuando existe la relación entre las dos tablas, se genera por los filtros que no vemos, que pertenecen al espectro expandido de la tabla ventas. Bien, creo que nos vamos encaminando. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta medida? Vean ustedes que aquí no hemos logrado el cálculo. Ya entendimos de dónde están surgiendo esos valores tan raros. ¿Sí? Ya entendimos el algoritmo interno de la función summarize. Lo entendimos tanto con relación como sin relación y cómo aparece en ese nuevo concepto de iteración de fila de partición que solamente lo aplica summarize, por cierto. Pero entonces, ¿cómo solucionamos esto teniendo en cuenta ese comportamiento de summarize para que nos arroje el total a nivel de categoría? Si nosotros visualizamos la imagen, ¿qué deberíamos hacer para que funcione? Como nosotros queremos el filtro a nivel de categoría, vean, ¿qué tal si nosotros quitamos todos los filtros, ¿cierto? Subgénero, género, producto, total, precio unitario, unidades, pero dejamos activo el de categoría, porque el de categoría sí nos va a dejar visible solamente audiolibro, que es lo que necesitamos, el total para esa categoría. Y quitamos todo lo demás y dejamos este activo. ¿Sería válido esa aproximación o no? ¿Y con qué función podemos hacer eso? Quíteme todos los filtros menos este. ¿Cuál es esa función? ¿Cuál es esa función que nos permite hacer eso? La función all except. La función all except les decimos quite todo menos uno en específico. Vamos a plasmarlo directamente en Power BI. Bien. Vamos a quitar esto de los productos y vamos a decirle all except. All except. Primero, vamos a decir la tabla ventas. Ojo, cada vez que llamamos a una tabla, estamos llamando a la tabla expandida. ¿Cierto? Entonces estamos diciendo todos los filtros, incluso aquellos que no vemos que están en la parte expandida, pero que ya entendimos que están ahí. Quite todos los filtros de la tabla ventas, incluyendo los del experto expandido, a excepción del siguiente, ventas. Categoría. ¿Cierto? Ventas, categoría. Ejecutamos y vamos a ver que en efecto, ahora sí dio 1720.
Para libro, 1480, audiolibro, 1720. Obsérvenlo. En efecto dio, porque ahora sí estamos quitándolo como es, conociendo ese comportamiento tan peculiar de la función summarize de manera interna. Llegamos, ¿ven? Entonces vean que el conocimiento convencional, bueno, más que convencional, ni siquiera convencional, porque es llegar a esos detalles de DAX no es así como así, ¿no? Pero incluso conociendo todo ese recorrido que hemos venido elaborando a lo largo de los distintos énfasis, algo que esperaríamos que funcione de manera natural con el OL, movió todo ese conocimiento que veníamos construyendo y tuvimos que buscar otro camino. En este caso, ese camino fue con LOL Except para poder llegar al resultado que necesitamos. Y esto es completamente válido, ¿sí? Porque es que de aquí podemos sacar una participación a nivel de categoría. O como le diremos en los cálculos de las tablas dinámicas, porcentaje del total de fila. Esta última función soluciona todo el tema, pero es que aquí hay un punto específico. Para que nosotros pudiéramos entender esto, ¿cierto? Y utilizar esta, vean que teníamos que conocer todo eso detrás. Una persona pues, que tenga el conocimiento, digamos, normal de DAX, se pierde en este pedazo. Comienza a utilizar Summarize y algunos cálculos le van a dar, algunos otros no. Entonces es una cosa de mucho cuidado, de mucho cuidado. Ahora, yo les quiero comprobar que este algoritmo realmente es el que ejecuta la función Summarize. Bueno, por un lado vimos que esto es incorrecto. Algo que nosotros desde una perspectiva de lo que sabemos hasta ese punto debería funcionar, con all ventas productos no funciona. Acabamos de ver que la solución es con null except, por ese comportamiento tan particular de la iteración de partición y los filtros tan específicos, incluyendo los del espectro expandido, que ejecuta la función Summarize. Otra manera, y si ustedes recuerdan lo que vimos en el énfasis anterior del contexto de filtro, aquí no va a entrar en detalle, pero se lo pueden repasar, sería esta. Removemos todos los filtros, all ventas, y luego inyectamos el de categoría nuevamente con values en otro parámetro de cálculo. Es completamente válido y también va a funcionar. Nos va a arrojar exactamente lo mismo que con null except y de manera correcta. También es completamente válido. Sabemos que la semántica de estos dos en escenarios concretos no es lo mismo, pero para esta situación funciona. ¿Listo? Entonces ahí, si de pronto se les olvidó ese pedacito, ¿no recuerdan? Para eso tienen la grabación para que, pues, por favor, repasen ese tema y, bueno, vean que todo se va uniendo con todo. ¿Lo ven? Todo se comienza a ligar, una cosa depende de otra y cositas que utilizamos al principio o que utilizamos en el énfasis anterior comienzan a tomar cada vez más relevancia. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crearlo en una nueva tabla para que nos quede aquí de una vez. Y esto es para hacer unas pequeñas comprobaciones que ustedes, pues en efecto, vamos a poner estos Summarize 2. Bien. Nosotros sabemos que vamos a utilizar acá nuevamente el LOL normal, ¿listo? Voy a poner acá el ventas, el que no daba. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vimos que aquí dice 150. Sabemos que es porque es extremadamente específico con la parte expandida. Vimos que cuando no existe la relación, de hecho vamos a eliminarla acá, da 250. Ya vimos por qué es. Porque pues no tiene esa restricción de la parte expandida. Acá removió que no era, aquí tengo que remover es producto, ¿sí? Producto. Perfecto. Producto. Enter. Ahora sí, vemos que acá da 250, ya sabemos que es porque hay otro registro por ahí que cumple con todos los filtros, pero que es de otro producto, ¿cierto? Voy a crear nuevamente la relación y lo que vamos a hacer a continuación es, si yo quisiera devolver ese 250 aquí en esta casilla, pero manteniendo la relación, esto lo vamos a hacer es más para comprobar el algoritmo de Summarize, ¿sí? No es porque pues tenga así una utilidad específica, sino pues para, les digo, terminar nuestras últimas comprobaciones de todo este comportamiento interno. Entonces, si yo quiero que aquí me devuelva el 250, ¿qué modificación le deberíamos hacer a este OL? Se los voy a mostrar. Con la diapositiva se ve claramente. ¿Qué sería esto? Sería quitar, ¿qué? Si quitamos estos filtros de la parte expandida y quitamos el de producto,
debería devolver 250. ¿Me siguen? Porque cuando devolvía 250 es porque esto no existía. Pero entonces, ¿qué tal si quitamos todo esto y aparte, pues quitamos el de producto, como lo estamos haciendo en un principio? Debería devolver 250. Entonces, se los voy a ilustrar. ¿Sí? Dijimos, bueno, vamos a quitar todos los filtros de la parte expandida, que es género. Vean, ahí lo removí. Y en otro vamos a remover ventas, producto. Ventas, producto. Y vamos a ejecutar y van a ver ustedes que en efecto nos da el 250. Porque en efecto Sumarize está agregando de una manera súper explícita todos los filtros, incluyendo aquellos que corresponden al espectro expandido. Ahora yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla y es, alguien que tenga, digamos, un conocimiento de DAX intermedio, ¿sí? Sabe utilizar, conoce la transición de contexto, conoce el cálculo, ¿sí? Lo clásico. ¿Ustedes les recomendarían la utilización de la función Summarize? Ya vamos a llegar a un punto muy importante. Vamos a llegar a un punto muy importante. Bueno, antes de hacer como esas reflexiones, hagamos un repaso del algoritmo de Summarize. ¿Sí? Aquí ustedes van a tener todo plasmado en esta diapositiva. El corazón del funcionamiento de la función Summarize. Tenemos una operación 1, que es la agrupación, que es decir, crea grupos a partir de un conjunto de campos dictados por los parámetros de grupo. Para ello, recordemos, escanea las columnas involucradas para así generar las combinaciones únicas válidas, los grupos. Y estos grupos se visualizan en la tabla de resumen o final. ¿Cierto? Esta es nuestra operación número 1. Y vean que fue sencilla de entender. Y también dijimos que hay otras funciones como OLO y OLEXCEPT que hacen este proceso de escaneo. Con lo cual aquí podemos ir concluyendo que esta primera parte de Summarize es buena, es sencilla, es segura y tiene rendimiento equivalentes con otras funciones del lenguaje DAX. Además, si es requerido, en esta agrupación podemos crear subtotales con la ayuda de los modificadores rollup y rollup-group. En la nota, en el asterisco que ven ustedes, simplemente les estamos dejando la nota de que es posible utilizar rollup rollup-group dentro de la función rollup para prevenir subtotales parciales e incluso solo llegar a mostrar el total general. Perfecto, esa es la primera operación. La segunda operación es la de generación, que consiste en crear columnas extendidas al estilo de las columns. Para ello, realiza la siguiente serie de pasos el algoritmo. Primero, la función Summarize ordena la tabla original por los parámetros de grupo. Como yo les decía, se puede visualizar de forma ascendente, dejándola por particiones de estos parámetros de grupo o segmentos, ¿cierto? Luego de eso, la función Summarize crea una copia del contexto de filtro al estilo de Calculate, pero además genera un contexto de fila programable para la tabla final, que es la tabla de resumen, que se visualiza de manera material, y un contexto de fila de partición, que es de la tabla original, que se corresponde con los parámetros de grupo. Estos contextos de fila iteran de manera sincrónica. Esos dos asteriscos que ustedes ven en el contexto de fila de partición, lo que les queremos dejar en esa nota es el contexto de fila de partición. Es un tipo de contexto de fila que tiene una característica única respecto a los demás contextos de fila, los programables generados por cualquier función de iteración común y corriente y el automático. Y es que puede contener más de una fila, aunque pues nosotros no tenemos maneras de acceder a ese contexto de fila como tal. ¿Por qué? Porque luego de eso, para cada iteración de sincronía, el contexto de fila de partición realiza una transición de contexto, por lo que queda invalidado. Pero lo que hace es agregar el contexto de filtro copiado todas las columnas, incluyendo, por eso está aquí en negrita, aquellas que pertenecen al umbral expandido, que fue lo último que acabamos de ver, y sus valores en la iteración de partición actual, una transición de contexto. El contexto de fila programable, que es el verdecito de la tabla final, no ejecuta transición de contextos. Por lo tanto, no es invalidado
Y por ello, por eso es que podemos utilizar este contexto de fila en los cálculos de sumarios. Ahorita vamos a ver un par de cositas, pero finales, adicionales, que van a ser sencillas ya para todo esto que vimos. Y es que si es requerido, se pueden crear campos adicionales para indicar si es un total o un subtotal. No los voy a complicar aquí en este punto, así como charlado. Se va a entender mucho más fácil visualmente, pero queda aquí en la diapositiva del algoritmo de summarize. Dos operaciones, agrupación, una operación de agrupación, otra operación de generación de columnas que sigue una serie de pasos muy específicos con unos conceptos muy concretos del algoritmo de summarize. Y aquí lo tienen todo resumido en esta diapositiva, ¿cierto? Ahora, vean ustedes la imagen que pusimos, que es, vamos caminando felices y cantando, pero si utilizamos la función summarize sin el conocimiento exacto de lo que pasa, podemos caer en una trampa, ¿no? Ya ustedes vieron, o sea, como cálculos clásicos, normal, de participación que deberán funcionar, se vuelven un poco enrevesados y complejos de llegar a determinar. Entonces, las trampas de summarize. Vamos llegando a nuestras conclusiones finales. Por un lado, la complejidad. Si ustedes analizan. La función summarize, desde nuestro punto de vista, y de hecho, pues la comunidad en DAX ha llegado también a estas mismas conclusiones, es que la función summarize es innecesariamente compleja y enrevesada. Pues sigue una lógica contraintuitiva respecto a los pilares clásicos y generales del lenguaje DAX que hemos venido construyendo, de transición de contextos, etc. De hecho, si ustedes lo analizan, prácticamente que funciona como en contravía, ¿sí?, de lo que hemos venido realizando. Y esto estriba en que para crear cálculos exactos y robustos en la tabla de resumen, sea necesario no solo un conocimiento amplio de todo lo de DAX normal, sino también un conocimiento holgado en el propio algoritmo interno de la función summarize, que fue todo lo que acabamos de ver, con sus conceptos particulares y sus casos exclusivos, ¿sí?, y sus conceptos exclusivos, como es de la iteración de partición, que es un concepto exclusivo de la función summarize. Eso por un lado, la complejidad. Por otro lado, hablemos de rendimiento. Este comportamiento único de la función summarize es la plaga de problemas de rendimiento. De hecho, si nosotros los pensamos, por un lado, debe ordenar. Por otro lado, debe iterar. Por otro lado, debe ejecutar transición de contextos. Pero además esa transición de contexto, que es donde radica realmente el problema de rendimiento, lo está haciendo en una tabla grande y comienza a añadir filtros de muchas columnas. De hecho, de las columnas expandidas. Entonces, todos esos filtros que agrega. Entonces, imagínense que la tabla ventas estuviera relacionada no con una sola tablita, como es la de género, sino con 10 tablas adicionales. Entonces, todos los filtros de esas columnas adicionales de la tabla, de esas columnas adicionales de la parte expandida, que debería agregar, que de hecho son innecesarios. Y de hecho son confusos, porque no son fáciles de ver, porque pues no se ve, ¿sí? La tabla expandida no se ve, y el concepto de tabla expandida no se enseña, no se muestra en los fundamentos, porque de hecho puede ser más complicado el aprendizaje. Por eso esta parte de la operación de generación es contraproducente para lo que es el rendimiento. Lo anterior hace que sea de un rendimiento bajo. Y por si fuera poco, pues Microsoft ha ido intentando de mejorar el algoritmo de summarize para que sea un poco más eficiente, ¿sí? Para que ande un poco mejor. Pero por problemas de compatibilidad, esto no ha sido posible del todo. De hecho, ha sido un poco complicado, por lo que les digo. Por compatibilidad, cambiar el algoritmo de uno para luego coger ese archivo y abrirlo en otro, donde no se pudo cambiar el algoritmo, digamos, por ejemplo, en un Power Pivot, por llevarlo al extremo de Excel 2010, se comienza a ver complicado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que vamos a comenzar a tener ligeras variaciones de este algoritmo en diferentes tecnologías que utilizan el lenguaje DAX. Esto lo que va a hacer es que sea incluso un poco más complicado seguirle el hilo de todos los cambios que comienza a tener Summarize. Porque en un lado funciona tal cual como lo hicimos acá, pero en Análisis Services, en las últimas versiones, tiene ligeras variaciones que pues no están incluidas. Y para Power BI, digamos, la próxima utilización comienza a tener cambios. Entonces, comenzar a seguir todos estos hilos, se comienza uno a perder.
Mejor dicho, estamos destrozando la función summarize. Compleja, rendimiento bajo y el algoritmo puede tener variaciones dependiendo de dónde lo estemos utilizando. ¿Qué pasa? Aquí les hago la siguiente pregunta. ¿Vale la pena complicarnos de esta manera? Si contamos con otra alternativa que siga el comportamiento intuitivo de DAX y además sea más eficiente, aquí vienen dos cosas. Y es que si tenemos una manera de emular todo lo que necesitamos de Summarize, pues deberíamos dejarla de lado. Pero entonces la pregunta es, ¿será que tenemos otras herramientas para ejecutar Summarize? Listo, entonces debemos suplir dos cosas. Por un lado, debemos cumplir con la segunda operación de cálculo, que es agregar columnas nuevas, pero de una manera más intuitiva, lógica, porque la operación número 1 de Summarize es segura. Y aparte también debemos contar con opciones como con rollup para agregar totales, rollup group para agregar totales generales, ¿cierto? Necesitamos suplir esas dos cosas. Entonces, para la parte número 1, para agregar columnas adicionales extendidas, ¿tendremos otro camino? Entonces, vean lo que va a suceder. Por un lado, sí que podemos suplir la operación de agrupación, la podemos utilizar, es segura, es sencilla de entender, el proceso de escaneo es equivalente con otras funciones del lenguaje DAX, así que pues no hay problema. Pero la operación de generación, es decir, de crear nuevas columnas, debemos buscar otra manera. Y vean lo que voy a hacer. Fabián nos habló de add columns. Yo también les he hablado de add columns. ¿Qué tal si hacemos esto? Vean lo que voy a hacer. Presten acá mucha atención. Nueva tabla. Voy a decirle acá. Bueno, como necesitamos crear los grupos, podemos hacerlo con Summarize. Claro, no hay problema, porque la operación de agrupación es segura y sencilla de entender. Entonces, podemos aquí decir ventas, categoría. El problema está es en la agregación de nuevas columnas, ¿no? Ventas, un producto, ¿cierto? Ok. Hasta ahí vamos bien. Pero necesitamos esas columnas adicionales. Pues, ¿por qué no lo hacemos con un add columns acá por fuera? Vean, puse add columns, punto y coma, y voy a poner aquí, bueno, vamos a agregar, vamos a hacerle igualito. Vamos a poner acá ing a, pues en este caso, debemos poner un cálculo, porque ya hemos hablado del tema de la transición de contexto, etcétera, etcétera. Entonces, lo necesitamos, ¿no? Perfecto. Y ahora la otra. Y ingresos, ing cat, o sea, el total a nivel de categoría. Y hagamos la que hicimos, la primerita, la que vimos, la clásica, sub, ventas, total. Y dijimos all, ventas, producto. Cerramos paréntesis del all, cerramos paréntesis del calculate, cerramos paréntesis del, perdón, acá, este calculate tiene que ir acá encerrado. Ok. Vean. Utilizamos la operación segura de Summarize y con add columns creamos las dos adicionales. Si nosotros ejecutamos esto, nosotros vamos a ver que ya dio. No tuvimos que complicarnos con el except. El conocimiento clásico de DAX, el convencional, funcionó. Vean que aquí, audiolibro, 150, vean 1720, 1720, 1720, etcétera, etcétera. Ah, pero ¿por qué es que está funcionando? Veámoslo aquí rápidamente, porque es que va a funcionar como esperaríamos. Esto que ustedes ven acá arriba fue la misma que acabé de escribir en el Power BI, tal cual. Vean que tiene la agrupación con Summarize por acá a un lado, tiene las columns, agregamos el cálculo y con Sum, agregamos el ingreso, todas categorías con la primera expresión, que es con el cálculo de Sum ventas total, y con el all ventas productos, ¿sí? La primera, la que no funcionó con Summarize. ¿Qué está pasando? Pues el Summarize hace su escaneo y genera esa tablita, ¿cierto? Pero hasta ahí acabó Summarize, fue lo único que utilizamos. Vean que cerramos el paréntesis. Entonces, el add columns va a utilizar esta tabla de aquí, ¿cierto? Pero ya no nos involucramos más con ese algoritmo, ahora con el add columns. Add columns va a generar ingresos actual. Para eso genera un contexto de fila, pero solamente acá en esta tablita, ¿sí? Porque eso es lo que hace add columns, es una función de iteración
y crea pues el contexto de fila programable pues para la tabla que se le dio en el primer argumento, que es esta de aquí. Solo ese contexto de fila y nada más. Luego, claro, como nosotros vamos a utilizar por acá Calculate, pues les crea aquí la copia de una vez. Muy bien. Entonces vemos que este Calculate de aquí creó esta copia y valida su contexto, añade las columnas y sus valores en la interacción actual como filtros en el contexto de filtro. Aquí de una vez se nota que vea que dejó de ser súper explícito. O aquí solo añadió estos dos, los que nos interesa, lo que estamos involucrando, no todos estos de acá. ¿Qué necesidad hay? Claro, eso va y se aplican a las tablas y ya quedó restringida de manera normal. Si analizamos, bueno, acá en este caso, me les voy a adelantar un poquito porque estábamos haciendo la de Zoom, pero vamos a la del Zoom, la de ingresos actual, perdón, pero aquí les quiero mostrar es la de el oro, ¿vale? La del oro. Todo lo mismo, sí, exactamente lo mismo, pero vean que cuando ya involucramos el LOL, véanlo aquí, claro, aquí sí va a funcionar perfectamente, por eso fue que nos dio, porque es que se llevó ese filtro de producto, no había ningún otro filtro añadido por manera oculta y por, no, nada, lo normal, lo de siempre, y ahora sí funciona, porque quitó ese, mantuvo únicamente el de audiolibro, que es esto de aquí, y ahí sí nos va a dar el 1720, que es este de aquí, que es por eso que nos está funcionando aquí. ¿Sí ven? Funciona de una manera mucho más sencilla, más intuitiva respecto a todo lo que hemos venido forjando en conocimiento del lenguaje DAX. Y aparte, vean ustedes, mientras que por un lado Sumarais hubiera comenzado a agregar 1, 2, 3, 4, 5 columnas, y si está relacionada comienza a agregar muchas más por la parte expandida. Entonces, toda esa agregación le baja el rendimiento, mientras que con Add Columns solo agregó las de los parámetros de grupo. Entonces, vean que fueron 2 contra 5 en este caso visual de aquí. Entonces, van a ver ustedes solamente por esta lógica que seguimos de aquí, que es mucho más eficiente que esta alternativa. Funciona de manera lógica respecto a lo que sabemos de DAX, tiene un rendimiento adecuado, un rendimiento mucho mejor que el de Sumarais. Entonces, por un lado, ya hemos suplido la operación de generar nuevas columnas de Sumarais. En vez de complicarnos la vida utilizando esos argumentos propios de Sumarais, ¿por qué no utilizamos solamente los parámetros de grupo y cada vez que intentemos añadir columnas extendidas utilizamos la función add columns? Y listo, las expresiones que esperamos que se ejecuten de manera normal, aquí sí que van a servir. Vean que aquí el OR sí que funcionó. Y tras del hecho, el algoritmo no va a cambiar y tras del hecho es más eficiente. ¿Queremos algún otro motivo por decantarnos siempre por la combinación Sumarais y Add Columns? Yo creo que con eso vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, esa primera parte de Sumarais acaba de ser suplida. ¿Qué nos faltaría? Una característica que tiene Sumarais, pero que no podemos suplir con Add Columns. Y es la creación de totales y subtotales. Que para eso teníamos rollup, rollup group. Si nosotros utilizamos un rollup aquí, pues no va a funcionar bien porque el add columns está por fuera. Entonces, nos hace falta suplir ese elemento. Entonces uno puede decir, bueno, cada vez que necesito un rollup group, utilizo Sumarais de esa manera. Pero resulta que nosotros necesitamos esos totales cuando hacemos consultas. Y hay una función llamada Summarize Columns, que digamos hace lo mismo que Summarize, entre comillas, sí, porque de hecho su comportamiento interno es completamente diferente, pero esta función, Summarize Columns, funciona de manera adecuada únicamente cuando la utilizamos como consulta. Si nosotros queremos utilizar Summarize Columns en una medida, y esa medida la vamos a añadir en una matriz o en un objeto visual, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Summarize Columns no puede actuar en un contexto de fila ni en un contexto modificado. Y como nosotros ya vimos eso, de que cada vez que arrastramos una medida en realidad se está haciendo
una consulta que puede involucrar un add columns u otras funciones, pues no se va a utilizar, no va a funcionar. Pero summarize columns, en realidad, pues utilizar lo que es los totales y subtotales, en realidad uno no lo va a utilizar en medidas, eso sería muy raro. Pues para eso están las propias características de la interfaz, de las matrices, de los objetos visuales. Uno lo va a utilizar cuando queremos hacer una consulta estrictamente. Entonces, summarize columns nos va a suplir eso. ¿Cómo es su sintaxis? Una manera similar, digamos, a summarize. Por un lado tenemos parámetros de grupo. El rollup, aquí lo vamos a utilizar con una función que se llama rollup y subtotal. Cambia, pero pues va a seguir la misma lógica. Tenemos parámetros de filtros para ser inyectados al contexto de filtro, así como calculate table. Bien, vean que es más potente incluso que summarize. Tenemos las operaciones de generación de summarize columns y tenemos por acá una tabla. Yo aquí no los quiero complicar con esa función porque comenzaríamos a ver un montón de detalles y bueno, ya no alcanzaríamos. Pero a lo que quiero llegar es, y aquí les dejo una serie de ejemplos, que para hacer consultas en la cual necesitamos mostrar totales y subtotales, utilicen summarize columns. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ustedes no van a poner el primer argumento que nosotros decíamos la tabla, no, uno entra acá secas a decir, vean, ventas, categoría, género, producto, y listo. Aquí con summarize columns sí que pueden agregar nuevas columnas, ¿sí? También como summarize. Indicamos los parámetros de grupo, punto y coma, indicamos el nombre de la nueva columna, le indicamos la expresión y va a funcionar. Todo va a funcionar correctamente. De hecho, la expresión que vemos ahorita con el all también va a funcionar con summarize column. Que necesitamos añadir totales. Ponen rollup y subtotal. Y lo encierran y le ponen el nombre de la nueva columna. Sí, aquí les dejo estos ejemplos para que los analicen con un poco más de cuidado. Pero vean que entonces con summarize columns, que de hecho es incluso más eficiente que la combinación add columns summarize, ya suple esa necesidad de la utilización de totales y subtotales. Pero summarize columns solamente vamos a utilizar para consultas. Para medidas, la gran mayoría de escenarios siempre van a ir a una matriz o un objeto visual y summarize column no va a funcionar de esa manera. Para eso utilizamos summarize add column. ¿Todo esto para qué? Para decirles lo siguiente. La operación de generación de summarize no es necesario que nos compliquemos la vida con eso porque ya tenemos maneras de suplirla. Si queremos para medidas, para medidas, utilicemos mejor la combinación add column summarize. Si queremos para consultas, para visualizar totales y subtotales, utilicemos summarize columns. Por lo tanto, esta operación de generación, como ya les comenté, la comunidad ha venido convergiendo en decir que esto no es recomendable. Como ya lo podemos suplir con otras características de DAX, como summarize columns y la combinación summarize add columns, podemos considerar esta operación como obsoleta. Hagan de cuenta que no existe. Pero, eso sí, ustedes se van a encontrar con personas que la siguen utilizando, ustedes se van a encontrar con muchos recursos en Internet donde la solución está basada en esta operación de generación e incluso van a encontrar libros recientes, nuevos de DAX que le explican a uno utilizar esta parte de la generación, digamos, de la manera más sencilla, que es sin involucrar tanta interacción con el contexto. De hecho, hace poco, porque pues nosotros estamos constantemente no solo en la parte de experimentación, de ir buscando nuevas cosas, sino que pues también estamos en constante lectura de los nuevos libros, no importa de quién sea, pero estamos constantemente ahí buscando, viendo que tiene la comunidad para compartir. Y hace poco leímos un par de libros donde nos hablan de summarize, nos cuentan la operación de generación, la cuentan común y corriente, la utilizan normal, pero no nos hacen esas advertencias ni estos cuidados, ¿sí? Entonces, por eso también debemos conocer el comportamiento de summarize para poder leer funciones existentes, expresiones existentes y poder también tener en cuenta esas consideraciones cuando leemos o nos documentamos de nuevas fuentes. Pero lo que les decía, la comunidad va convergiendo cada vez más en la operación 2, más bien saquémosla de lleno, ya que podemos suplirla
con otras cosas.